Pregunta 13. Don dice, ¿cuál fue la orientación con respecto a este tipo de comunicación, como los evangelistas, para el conocido como Jesús de Nazaret? Ra le dice, es posible que hayas leído alguno de los trabajos de esta entidad. Se ofreció como maestro a aquellos complejos mente, cuerpo, espíritu que se reunieron para escuchar, e incluso entonces habló como a través de un velo, para dejar espacio para aquellos que no deseaban escuchar. Bastante claro aquí. Hay más que vamos a decir. Hay 3 preguntas sobre Jesús, así que vamos a disfrutarlas. El hermano Jesús. Entonces, Don pregunta, sí, o sea, con respecto a este tipo de actividad, porque Jesús era un predicador, ¿no? Lo conocemos como que él se paraba en ciertos lugares a hablar sobre esto. Y yo creo que tenemos una visión. Recuerden mucho de esto. Yo no creo que Jesús haya sido el que gritaba en la plaza, vengan a salvarse conmigo porque yo tengo la verdad. Yo no creo que haya sido así. Me parece que Jesús era un místico y él sí se sentaba a hablar con las personas porque filosofaba. De hecho, iba a los templos y desafiaba las teorías de los judíos en ese entonces. Y sí, o sea, por eso es que fue quien fue. Ahora, la pregunta de Don es básicamente como que, bueno, si los evangelistas infringen el libre albedrío al intentar imponer sus enseñanzas como lo hacía Jesús. Y Ra le dice, bueno, primero que nada, conocerá su trabajo a través de las escrituras, porque Jesús nunca escribió nada. Ese es otro detalle de que Jesús fue un místico. A todo el mundo le gusta escribir libros y escribir sobre ellos. Jesús nunca escribió nada sobre él. Así que él simplemente hablaba. Pero ¿cómo hablaba? Bueno, aquí Ra explica que se ofreció como maestro a aquellos complejos mente, cuerpo, espíritu que se reunieron a escuchar. ¿Ok? No fue que él dijo, hey, tengo algo que enseñarles. Él simplemente habló y aquellos que se reunieron a escuchar, entonces le sirvió como maestro. En pocas palabras, los acogió en su seno para poder brindarles a aquellos que ellos querían escuchar. E incluso de esa manera habló como a través de un velo, lo cual es Jesús y sus metáforas y su manera críptica de hablar. ¿Por qué? Para dejar espacio para aquellos que no deseaban escuchar, porque hay gente que no les interesa y en esencia eso es lo que uno hace. Por eso es que este canal a mí me fascina, porque incluso YouTube se presta para esto. Hay gente que puede llegar, no los he visto mucho, lo cual es interesante, pero siempre hay uno que otro comentario donde la pregunta es, ¿y qué haces aquí escuchando 1 hora de esto? O sea, ¿por qué tienes interés? Porque hacen comentarios literalmente, y pasa en las comunidades, pasa en todas partes, que hay gente que dice no, es que incluso críticas, o sea, ahí tú puedes ver cuando hay personas que hacen críticas a otros canales y todo esto. O sea, ¿para qué? ¿Qué haces ahí? Si no te gusta, sigue tu camino. Pero eso simplemente demuestra que hay una sensibilidad, ¿no? Así que las personas y a Jesús obviamente le pasó, así como a Gautama y a todos los demás, siempre hay alguien que critique y diga, tú no estás yendo con lo que es establecido y lo que es correcto y bla, bla, bla. Y siempre va a pasar con cualquiera, porque cualquier persona que tenga un ideal va a ser ofendido, naturalmente. Es obvio. No tengas ideales y nunca vas a ser ofendido. Si no eres ofendido, no puedes ser manipulado. Es tan simple como eso. La belleza de ser uno mismo. Ok, entonces habló como a través de un velo para dejar espacio que otros para aquellos que no querían escuchar. Claro, o sea, es normal uno hablar de la manera como uno habla. Y si te llamaron loco, está bien. O sea, no te interesa, a ti no te afecta eso porque precisamente ellos no entienden. Y está bien. Ahora, ¿qué más dice Ra con respecto a Jesús y su manera de enseñar? Ra dice, cuando se le pedía a esta entidad que sanara, muchas veces lo hacía, siempre terminando el trabajo con 2 advertencias. En primer lugar,
que la entidad sanada había sido sanada por su fe, es decir, su capacidad para permitir aceptar cambios a través del rayo violeta en la puerta de entrada de la energía inteligente. En segundo lugar, decía siempre, no se lo digas a nadie. Entonces, o mejor dicho, estos son los trabajos que intentan una calidad máxima de libre albedrío mientras mantienen la fidelidad a la pureza positiva del trabajo. Perfecto. Sanación. Aquí empezamos a abrir las puertas de la sanación. Primero que nada, tenemos en nuestros textos y nuestros predicadores e interpretaciones que Jesús hacía milagros. Jesús podía hacer milagros. He mencionado anteriormente que los milagros en el Oriente no son milagros, son cosas naturales. Como decir, por ejemplo, para nosotros es algo natural, sigue siendo algo celebrado, ¿no? Cuando una persona que es alcohólica o drogadicta pasa por rehabilitación, cambia su vida y se convierte en una persona que inspira a otros. Y decimos, wow, ¿por qué no decimos milagro ahí? Bueno, porque conocemos el proceso mecánico por el cual la persona psicológicamente pasó de aceptar su ser y todo lo demás. Podemos decir que es un milagro también. Hay personas que lo dirían y alrededor de esta persona dirían, bueno, esta persona lo dice de manera poética, que fue un milagro. Pero un milagro es así como que tú tengas cáncer y se te cure de la nada. ¿Acaso no conocemos esos casos ya? Entonces, primero lo que quiero es normalizar esa idea de que Jesús era mago. Jesús era súper poderoso, qué sé yo. Era un superhéroe. Jesús el idolatrado. No, Jesús era una persona totalmente común, normal, como todos nosotros. Pero tenía la capacidad, obviamente, de ayudar en términos de sanación. ¿Por qué? Porque podía determinar cuáles eran los problemas que las personas tenían y ayudarlos a sanar. Aquí hay dos cosas que vamos a explorar y voy a hablar al respecto porque tiene sentido. La apertura por la cual la persona confía en el sanador es tan importante como la intención del sanador. Y Jesús podía contar con eso en algunos casos. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Cuando lo hacía, Ra dice que Jesús comentaba, primero que nada, eres tú quien se está sanando, ¿ok? Es tu fe lo que te está sanando, no yo, ¿ok? Hay razones por las cuales esto es importante y ahorita lo voy a explicar. Pero Ra también, para los que les encanta la metafísica, pueden entender que es la capacidad de permitir y aceptar cambios a través del rayo violeta en la puerta de entrada de la energía inteligente. ¿Qué significa esto? La energía que entra por el rayo violeta a través del centro o del rayo índigo, centro energético índigo, significa que hay una aceptación a través de la fe, de no saber, de no conocer, de no querer interponer tu mente, tus pensamientos hacia eso. Dejas entrar y eso tiene propiedades no solamente sanadoras, sino comunicativas y, por supuesto, de unión, de sensación sagrada. Podemos decir que lo sagrado no es algo, lo sagrado es una sensación. ¿Okay? ¿Qué tanto tú ves la realidad sagrada? Depende de qué tanto tú quieras ver a través de este rayo índigo. Una bonita, nunca lo había pensado así que esta es una nueva. Me van a notar que la voy a utilizar en un futuro porque está bastante descriptiva de lo que es lo sagrado. Todo en realidad es sagrado. Depende de ti si lo es o no sagrado. Nunca lo había pensado. ¿Cómo no había pensado esto antes en mi vida? Wow, perfecto. Satori. Entonces, sí, esa es una manera de verlo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces decimos, no, es que esto es sagrado. Nada es sagrado a menos de que tú lo veas así. Y si tú ves algo como sagrado, entonces tiene que tener otras cosas como no sagradas.
Por ende estás limitado. Así que o nada es sagrado o todo es sagrado. Pero no puede haber un intermedio. Esta manera de ver la vida es lo que se brinda a la entidad que quiere ser sanada. ¿Okay? Y se sana de esa manera. No soy yo. Yo te estoy mostrando, ¿sí?, lo que no quieres ver. Y a eso voy con mi ejemplo. El segundo es que no se lo digas a nadie. Eso es lo que decía Jesús. Mi especulación es porque Jesús no solo vivía en una sociedad muy fanática, muy religiosa, con los judíos siendo bastante fundamentalistas con sus creencias, y de repente Jesús decía: hey, mira, primero que nada, yo no quiero crear una personalidad de sanador ni nada de esto, así que no lo digas a nadie. Y más importante, recuerda que fuiste tú, yo no fui. ¿Okay? Y al no decírselo a nadie, o sea, no se crea ningún tipo de alboroto porque, esta persona pasó por un milagro, hizo esto, hizo lo otro. Lo puedo entender por qué no se lo digas a nadie. Pero más que nada por la personalidad. Vamos a hablar de personalidad ahorita. Ra dice que estos son los trabajos que intentan una calidad máxima del libre albedrío mientras mantienen la fidelidad a la pureza positiva del trabajo. Voy a utilizar un ejemplo aquí que voy a seguir trayendo a colación con la lectura de lo que es el resto de la información sobre sanación, que es un ejemplo bastante rudimentario, básico, pero ilustra la dinámica. Lo más importante aquí es la dinámica, olvídense del ejemplo, la dinámica que se establece. Si un amigo va a preguntarte, o va a decirte, a contarte tu situación, y tiene un conflicto con su familia, digamos, y tú le haces ver que el conflicto, mira, o sea, realmente no lo estás viendo de una manera que te pueda servir, y lo ayudas, entonces ahí ocurrió la dinámica de sanación. Porque normalmente asociamos sanación con una enfermedad, una manifestación física, y eso no es así. ¿Ok? Así que esa dinámica la voy a seguir explicando conforme vaya leyendo, pero manténganlo en mente. Es ayudar a otra persona a ver aquello que no está viendo. ¿Ok? Vamos a seguir con Jesús.